Mi esposo me gritó que el drama de mi familia no era su problema mientras mi madre estaba enferma. Así que lo eché de mi propia casa esa misma noche. Todo empezó así. Llevaba casada con Esteban 5 años. Siempre pensé que éramos un equipo sólido. Vivíamos en una casa que heredé de mi abuela. Yo me encargué de remodelarla por completo con mis ahorros antes de que él se mudara. Es una propiedad grande, con jardín y 3 habitaciones. Esteban aportaba para los gastos corrientes, pero la casa siempre fue mi refugio y mi mayor orgullo. Él sabía perfectamente que legalmente era mía, pero yo nunca le hice sentir como un invitado, hasta que las cosas se pusieron feas. Mi madre, Rosa, siempre fue una mujer independiente. Vivía sola en su propio apartamento y se valía por sí misma. Pero hace 6 meses, todo cambió. Empezó con unos mareos leves, luego fueron desmayos. Tras semanas de pruebas, el diagnóstico nos golpeó de frente, una enfermedad degenerativa que afectaba su sistema motor y cognitivo. De la noche a la mañana, mi madre se convirtió en una sombra de lo que era. Necesitaba cuidados las 24 horas del día. Como mi hermana Clara vive en otra ciudad y tiene 3 hijos pequeños, la responsabilidad recayó principalmente sobre mí. No me quejé, es mi madre. Ella lo dio todo por nosotros cuando mi padre nos abandonó, y yo no iba a dejarla sola ahora. Hablé con Esteban y le dije que traería a mi madre a vivir con nosotros temporalmente mientras decidíamos qué hacer a largo plazo. En ese momento, él asintió, dijo que me apoyaba. Fue una mentira que tardó poco en desmoronarse. Los primeros 2 meses fueron un caos. Adaptar la casa, comprar una cama ortopédica, coordinar con enfermeras y fisioterapeutas. Yo trabajaba desde casa 8 horas y el resto del tiempo lo pasaba en la habitación de mi madre. Estaba agotada. No dormía más de 4 horas seguidas. Esteban, por su parte, empezó a distanciarse. Llegaba tarde del trabajo. Decía que el ambiente en la casa era deprimente. Un martes por la noche, llegué de la farmacia después de gastar una fortuna en medicamentos que el seguro no cubría. Entré a la cocina y encontré a Esteban sentado frente a una pizza para uno. No había comprado nada para mí, ni siquiera me preguntó si había comido. ¿No pudiste pedir algo para mí también?, le pregunté, dejando las bolsas sobre el mostrador. Pensé que comerías algo en el cuarto de tu madre, dijo sin despegar la vista del teléfono. Además, no quiero que la cocina huela a comida todo el tiempo. Ya huele bastante a hospital en el pasillo. Me quedé callada. Me dolió, pero estaba demasiado cansada para pelear. Me preparé un sándwich rápido y me fui a dormir. Esa fue la primera señal clara de que su empatía tenía un límite muy bajo. Las semanas pasaron y la situación de mi madre empeoró. Empezó a tener episodios de confusión. A veces gritaba por la noche porque no sabía dónde estaba. Yo saltaba de la cama para calmarla. Esteban empezó a dormir en el sofá de la sala para poder descansar. Decía que su trabajo como analista financiero requería que estuviera al 100% y que mis problemas familiares estaban afectando su rendimiento. Valeria, esto es insostenible, me dijo un sábado por la mañana mientras yo intentaba darle el desayuno a mi madre. La casa está hecha un desastre. Hay cajas de suministros médicos por todos lados. No podemos invitar a nadie. Siento que vivo en un asilo, no en mi hogar. Esteban, es una situación temporal. Es mi madre. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la tire a la calle?, le respondí, sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas. Solo digo que deberías considerar una residencia. Hay lugares especializados. Allí la cuidarían mejor y nosotros recuperaríamos nuestra vida. No tenemos dinero para una residencia de lujo, y no voy a meterla en un lugar público donde la tengan sedada todo el día. Mientras yo respire, ella estará aquí. Esteban soltó un bufido y se fue al gimnasio. Pasó allí todo el día. Empecé a darme cuenta de que él no estaba lidiando con el estrés, simplemente estaba huyendo de la realidad. El punto de quiebre real ocurrió hace 3 días. Mi madre tuvo una crisis respiratoria por la tarde. Fue un susto enorme. Tuve que llamar a la ambulancia. Pasamos 6 horas en emergencias. Mi hermana Clara no podía venir porque uno de sus hijos estaba con fiebre alta. Estuve sola en el hospital, sentada en una silla de plástico, rezando para que mi madre no se fuera en ese momento. Llamé a Esteban 5 veces. No me contestó. Le envié mensajes de texto explicándole la situación. Nada. A las 11 de la noche, los médicos estabilizaron a mi madre y la dejaron internada en observación. Decidí ir a casa por 1 hora para ducharme, cambiarme de ropa y recoger algunas cosas para pasar la noche con ella. Estaba físicamente destrozada y emocionalmente al límite. Cuando abrí la puerta de mi casa, escuché risas y música. Entré a la sala. Esteban estaba allí con 2 de sus amigos de la oficina, Pedro y Javier.
Había botellas de cerveza vacías sobre la mesa de madera de mi abuela. Estaban viendo un partido de fútbol. El lugar apestaba a alcohol y cigarrillos. ¿Qué demonios es esto?, dije, apagando la televisión de un golpe. Sus amigos se quedaron callados, visiblemente incómodos. Esteban se levantó, tambaleándose un poco. Estaba borracho. Vaya, mira quién volvió. La mártir del año, dijo con una sonrisa burlona. Chicos, os presento a mi esposa, la mujer que prefiere pasar el tiempo con una anciana que no sabe ni quién es antes que con su marido. Esteban, mi madre casi muere hoy, te llamé 1000 veces. Estaba en el hospital sola mientras tú estabas aquí de fiesta. Ay, por favor, dijo, haciendo un gesto de desprecio con la mano. Siempre es lo mismo. Una crisis nueva cada semana. Ya estoy harto, Valeria. Harto de tus dramas, harto de tu madre y harto de que esta casa ya no sea divertida. Miré a sus amigos. Pedro bajó la mirada. Javier se levantó y dijo que mejor se iban. Esteban intentó detenerlos, pero se fueron casi corriendo. En cuanto la puerta se cerró, me volví hacia él. ¿Dramas? ¿Llamas drama a que mi madre esté muriendo? Sí, drama. Es ley de vida, Valeria. La gente se hace vieja y se muere, pero yo no tengo por qué hundirme contigo. El drama de tu familia no es mi problema. Me casé contigo, no con tu madre enferma ni con tu hermana que nunca aparece. Estoy cansado de que me ignores por alguien que ya ni siquiera tiene cerebro. Me quedé helada. Fue como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La crueldad en su voz era absoluta. No había ni un rastro de amor en sus ojos, solo un egoísmo puro y asqueroso. ¿Acabas de decir que el drama de mi familia no es tu problema?, pregunté con una voz que ni yo misma reconocía. Lo que has oído. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a tener una casa limpia y una esposa que me atienda. Si quieres ser la enfermera de tu madre, adelante, pero no esperes que yo sea parte de este circo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No hubo llanto, no hubo gritos, hubo una claridad fría y cortante. Miré alrededor de mi sala, la sala que yo había pagado, la casa que me pertenecía. Tienes razón, Esteban, le dije con calma. Tienes todo el derecho a ser feliz, y tienes todo el derecho a vivir en una casa sin enfermos y sin dramas. Pero no vas a hacerlo aquí. Él se rió, pensando que era una amenaza vacía. Ah, sí, ¿y qué vas a hacer? Vas a subir a la habitación, vas a meter lo esencial en una maleta y te vas a largar de mi casa ahora mismo. La risa de Esteban se desvaneció, se puso serio de repente. No digas estupideces, Valeria. No me voy a ninguna parte. Es mi casa también. No, no lo es. Es mi casa. Mi nombre es el único que figura en las escrituras. Te dejé vivir aquí porque te amaba y pensaba que eras un hombre decente. Me equivoqué. No voy a permitir que alguien que desprecia a mi madre bajo mi propio techo pase un minuto más aquí. Estás loca. Es medianoche. No puedes echarme así. Mírame cómo lo hago. O te vas por las buenas o llamo a la policía. Tengo los mensajes que te envié desde el hospital. Tengo los registros de mis llamadas. Si quieres que los vecinos vean cómo te sacan de aquí mientras tu suegra está en el hospital, adelante. Elige. Esteban intentó acercarse a mí, quizás para intimidarme, pero yo no retrocedí ni un milímetro. Le sostuve la mirada. Él vio que no estaba bromeando. Soltó un insulto y subió las escaleras a zancadas. Lo escuché tirar cosas arriba. Yo me quedé en la cocina, apoyada en el mostrador, contando los segundos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, pero no sentía miedo. Sentía un alivio inmenso. Era como si me hubiera quitado un parásito de encima. 10 minutos después, Esteban bajó con una maleta de gimnasio y una mochila. Su cara estaba roja de la furia. ¿Te vas a arrepentir de esto, Valeria?, escupió mientras caminaba hacia la puerta. Mañana vendré con un abogado. Me corresponde la mitad de todo lo que hay aquí dentro. Las remodelaciones, los muebles, te voy a dejar en la calle. Suerte con eso, le respondí. No olvides cerrar la puerta al salir. En cuanto salió, cerré con llave y eché el cerrojo. Me senté en el suelo de la entrada y, por primera vez en todo el día, lloré, pero no lloré por él. Lloré por el tiempo perdido, por la falta de respeto hacia mi madre y por la soledad que había sentido estando casada con un hombre así. A la mañana siguiente, volví al hospital. Mi madre estaba despierta. No podía hablar mucho, pero me reconoció. Me tomó la mano y me apretó débilmente. Estoy aquí, mamá, le susurré. Todo va a estar bien. Ya no hay nadie que nos moleste. 2 horas después, mi teléfono empezó a sonar. Era Esteban. No contesté. Luego empezaron a llegar correos electrónicos de su parte. Pasó de las amenazas a las súplicas en menos de 6 horas. Valeria, lo siento. Estaba borracho. No sabía lo que decía. Estaba estresado por el trabajo. Por favor, déjeme volver.
Hablemos de esto como adultos. Borré el mensaje sin responder. No había nada que hablar. Un hombre que te dice que la enfermedad de tu madre no es su problema, no merece tener un lugar en tu vida, ni en las buenas ni en las malas. Pero Esteban no se iba a quedar tranquilo. Por la tarde, mi hermana Clara me llamó histérica. Valeria, ¿qué has hecho? Esteban me ha llamado diciendo que le has echado de casa de forma ilegal y que vas a vender el apartamento de mamá para pagar tus deudas personales. ¿Qué? Me quedé de piedra. Eso es mentira, Clara. Esteban está despechado porque le eché anoche después de que trajera amigos a casa para emborracharse mientras yo estaba en el hospital con mamá. Me dijo en la cara que el drama de nuestra familia no era su problema. Él dice que tú te has vuelto inestable por el estrés y que estás tomando decisiones peligrosas. Me pidió que le ayudara a incapacitarte para que él pueda manejar las finanzas de la casa. Sentí un frío glacial recorriendo mi espalda. Esteban no solo era un egoísta, era un manipulador peligroso. No se iba a conformar con irse. Quería castigarme por haberle quitado su comodidad. Esa misma noche, llamé a Fernando, un abogado amigo de la familia. Le expliqué todo: la propiedad de la casa, los gastos médicos de mi madre, el comportamiento de Esteban y su reciente amenaza de incapacitación. Valeria, escúchame bien, me dijo Fernando. Esteban no tiene base legal para incapacitarte, pero puede hacerte la vida imposible y retrasar cualquier proceso de divorcio. Necesitas documentar todo: los gastos que él no pagó, los mensajes de odio, los testimonios de las enfermeras que vienen a casa. Todo. Quiero el divorcio lo antes posible, Fernando. No quiero ni un centavo de él, solo quiero que desaparezca de mi vida y de mi propiedad. Vamos a trabajar en ello, pero ten cuidado. Hombres como él, cuando pierden el control sobre su territorio, suelen volverse erráticos. 2 días después, mi madre recibió el alta. La traje de vuelta a casa. Contraté a una enfermera nocturna para que yo pudiera descansar un poco y estar alerta ante cualquier movimiento de Esteban. Mi hermana Clara, después de hablar conmigo y ver las pruebas de lo que Esteban había hecho, me pidió perdón por haber dudado de mí y se ofreció a venir a ayudarme los fines de semana. Pero la calma duró poco. El viernes por la tarde, mientras yo estaba en una videollamada de trabajo, escuché un ruido en la puerta principal. Alguien estaba intentando abrir la cerradura con una llave. Mi corazón se detuvo. Yo había cambiado las cerraduras el día anterior, precisamente por consejo de Fernando. El sonido del metal chocando contra el cilindro nuevo era inconfundible. Al ver que la llave no giraba, empezaron los golpes. Valeria, abre la maldita puerta. Era Esteban. Estaba gritando en el porche. Sé que estás ahí dentro. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Me levanté y fui hacia la puerta, pero no la abrí. Esteban, vete, dije lo más firme que pude. Ya te lo dije. No eres bienvenido aquí. He cambiado las cerraduras y he llamado a la policía. Me importa una mierda. Tengo ropa ahí dentro. Tengo mis papeles. Abre ahora mismo o tiro la puerta abajo. Los golpes se volvieron más violentos. Mi madre, desde su habitación, empezó a quejarse. El ruido la estaba asustando. Sentí una furia sorda creciendo en mi pecho. Salí por la puerta trasera, di la vuelta a la casa y me encontré a Esteban pateando la puerta principal como un loco. Había varios vecinos mirando desde sus jardines. Ya basta, le grité. Esteban se giró. Tenía los ojos desorbitados. Se veía desaliñado, como si no hubiera dormido en días. Ahí estás, dijo, avanzando hacia mí. Dame las llaves nuevas. Ahora, no te voy a dar nada. Tus cosas están en el garaje. Metí todo en cajas anoche. Puedes recogerlas e irte. Si das un paso más hacia mí, voy a usar el gas pimienta que tengo en la mano. No tenía gas pimienta, pero cerré el puño como si lo tuviera. Él se detuvo, pero no dejó de insultarme. Eres una desgraciada. Me usaste todos estos años para pagar los gastos y ahora que tu madre se está muriendo me tiras como a la basura. Espero que se muera pronto para que te quedes sola en esta casa de mierda. En ese momento, una patrulla de policía dobló la esquina. Alguien había llamado, probablemente uno de los vecinos. Esteban se quedó mudo. Los oficiales bajaron y se acercaron a nosotros. ¿Algún problema aquí?, preguntó uno de ellos. Este hombre está intentando entrar en mi casa por la fuerza, dije, tratando de mantener la calma. Es mi ex esposo. Tenemos un proceso de separación y ya no vive aquí. Sus pertenencias están listas para ser recogidas en el garaje, pero él insiste en entrar a la vivienda donde tengo a mi madre enferma. Los policías miraron a Esteban. Él intentó cambiar el tono, intentó hacerse la víctima. Oficial, solo quiero mis cosas. Mi esposa ha tenido un brote psicótico por el estrés de cuidar a su madre y me ha dejado en la calle ilegalmente. Solo quiero entrar a por mis documentos de trabajo. Sus cosas están en el garaje, oficial, repetí.
No hay necesidad de entrar a la casa. Mi madre está en una situación delicada y este hombre la está alterando con sus gritos. Uno de los policías acompañó a Esteban al garaje. Yo les di el código de apertura. Esteban tuvo que cargar sus cajas bajo la mirada vigilante de la autoridad. Fue una escena humillante para él. Antes de irse, el policía le advirtió que no podía volver a la propiedad sin una orden judicial o una cita previa coordinada conmigo. Pensé que después de eso se rendiría, pero estaba equivocada. Esteban decidió que, si no podía tener la casa, destruiría mi reputación y mi economía. A la semana siguiente, recibí una notificación del banco. Mi cuenta conjunta con Esteban, donde teníamos los ahorros para emergencias, había sido vaciada. Eran casi $15,000. Dinero que yo había ahorrado principalmente para los cuidados de mi madre y para el mantenimiento de la casa. Llamé a Fernando de inmediato. ¿Puede hacer eso?, pregunté, desesperada. Legalmente, al ser una cuenta conjunta, él tiene acceso total al fondo. Es una jugada sucia, pero común en estos casos. Vamos a incluirlo en la demanda de divorcio como disipación de activos matrimoniales, pero el proceso será lento, Valeria. ¿Tienes dinero en alguna cuenta personal? Muy poco. Todo lo movía a la conjunta para los gastos de la casa. Fernando, necesito ese dinero para la enfermera de mi madre y sus medicinas. Lo sé, vamos a pedir una medida cautelar, pero mientras tanto, vas a tener que buscar una alternativa. Me sentí morir. Estaba sola, con una madre enferma, una casa que mantener y sin ahorros. Esteban sabía exactamente dónde golpear. Él sabía que sin ese dinero, yo tendría dificultades para mantener el nivel de cuidado que mi madre requería. Escribí a Esteban una última vez. Devuelve el dinero de mi madre, Esteban. Es para sus medicinas. No seas tan cruel. Su respuesta llegó 5 minutos después. El drama de tu familia no es mi problema, ¿te acuerdas? Suerte pagando las facturas. Sentí un odio tan puro que me asusté de mí misma, pero no me quedé de brazos cruzados. Llamé a mi hermana Clara. Le conté lo que había pasado. Ese maldito, dijo Clara. Escucha, Valeria. Voy a transferirte $5,000 ahora mismo. Es lo que tengo ahorrado. Y voy a hablar con Pedro, mi marido. Vamos a pedir un préstamo personal para cubrir lo que falte. No te vamos a dejar sola. No puedo pedirte eso, Clara. Tienes a los niños. No lo estás pidiendo, lo estamos ofreciendo. Somos familia. Y al contrario que ese tipo, nosotros sí sabemos lo que eso significa. Con la ayuda de mi hermana, pude estabilizar la situación económica. Pero Esteban no se detuvo ahí. Empezó a publicar cosas en redes sociales. Fotos mías de hace años, sacadas de contexto, diciendo que yo era una abusadora, que le pegaba y que lo había echado para meter a mis amantes en casa. Sus amigos de la oficina, los mismos que estuvieron de fiesta en mi casa, comentaban dándole la razón. Recibí mensajes de personas que no conocía insultándome. Incluso algunos de mis clientes empezaron a hacerme preguntas incómodas. Mi mundo se estaba volviendo pequeño y oscuro. Pero entonces, ocurrió algo que Esteban no previó. Una noche, mientras revisaba unos papeles viejos en el despacho de la casa para ver si encontraba alguna prueba de sus ingresos ocultos, encontré una tableta vieja que Esteban había dejado olvidada. Estaba bloqueada, pero recordé que solía usar la misma contraseña para todo, la fecha de nuestro aniversario. Logré entrar. Lo que encontré dentro no eran solo fotos o redes sociales. Eran correos electrónicos vinculados a una cuenta que yo no conocía. Esteban había estado planeando dejarnos mucho antes de que mi madre se enfermara. Había mensajes con una mujer llamada Elena. Al parecer, llevaban un año de relación. Pero lo más fuerte no era la infidelidad. Lo más fuerte era que Esteban y Elena estaban planeando cómo quedarse con mi casa. Había correos de Esteban preguntando a un consultor inmobiliario cómo podía reclamar derechos sobre una propiedad heredada si él había pagado parte de las remodelaciones. El consultor le decía que necesitaba facturas a su nombre. Entonces vi los archivos adjuntos. Esteban había falsificado facturas de las obras que yo pagué. Había editado los PDFs para que apareciera su nombre y su número de identificación fiscal en lugar del mío. Estaba preparando el terreno para demandarme por la mitad del valor de la propiedad, alegando que él había sido el principal inversor en la mejora de la vivienda. Me quedé helada. Estaba casada con un estafador. La enfermedad de mi madre no fue la causa de nuestra ruptura, fue simplemente el catalizador que él usó para intentar sacarme de mis casillas y hacerme parecer la loca de la historia. Le envié todo a Fernando a las 3 de la mañana. Esto cambia las reglas del juego, dijo Fernando por la mañana. Esto no es solo un divorcio difícil. Entré a la habitación de mi madre como una exhalación. Ella estaba profundamente dormida, conectada a su monitor de signos vitales. No encendí la luz.
El corazón me martilleaba en las costillas con tanta fuerza que me costaba respirar. Me acerqué a la cama y, en ese instante, lo sentí. Era un olor tenue, pero inconfundible. El aroma a huevo podrido del mercaptano que le añaden al gas natural. Venía de la rejilla de ventilación del pasillo. Esteban conocía perfectamente la estructura de la casa. Sabía dónde estaba la llave de paso externa y cómo manipular las tuberías del sótano que daban a la calefacción central. Mamá, mamá, despierta. Le susurré al oído, tratando de no gritar para no entrar en pánico total. Ella abrió los ojos, confundida. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La tomé de los hombros y empecé a incorporarla. Sabía que no podía usar el ascensor de silla que habíamos instalado en las escaleras. Si había una chispa eléctrica, todo volaría por los aires. Tenía que bajarla a pulso por las escaleras de madera. Valeria, ¿qué pasa?, logró decir ella con voz pastosa. Tenemos que salir, mamá, solo confía en mí. No preguntes, solo ayúdame a moverte. La cargué como pude. Mi madre había perdido mucho peso, pero seguía siendo un cuerpo adulto. La adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. La arrastré hacia el pasillo. El olor a gas era mucho más fuerte allí. De repente, escuché un ruido metálico en la parte trasera de la casa. Alguien estaba golpeando la tubería exterior. Llegué al rellano de la escalera. Cada paso era un suplicio. Mis músculos temblaban. Bajamos los escalones uno a uno, ella apoyada casi totalmente en mi hombro. Cuando llegamos a la mitad de la escalera, vi una sombra a través del cristal de la puerta de la cocina. Era Esteban. Estaba de pie en el patio, mirándome fijamente. No llevaba linterna, pero la luz de la luna iluminaba su rostro. Tenía una expresión de calma absoluta, una sonrisa vacía que me dio más miedo que cualquier grito. En su mano derecha sostenía un mechero, un cipo plateado que yo misma le había regalado por nuestro 3er aniversario. Vete, Esteban, grité desde la escalera. La policía viene de camino. Elena me llamó. Él no se movió. Simplemente levantó el mechero y lo encendió. La llama pequeña y azulada bailó en la oscuridad. Si yo no puedo vivir aquí, nadie lo hará, Valeria, dijo él. Su voz atravesó el cristal, clara y fría. Me lo quitaste todo. Mi reputación, mi dinero, mi orgullo. Ahora yo te quito lo que más quieres. Hay gas en la casa, idiota. Le chillé. Si enciendes eso, tú también vas a morir. Ya estoy muerto, Valeria. Morí el día que me humillaste en ese juzgado. Terminé de bajar las escaleras con mi madre. Estábamos en el salón. La puerta principal estaba a pocos metros. Abrí la cerradura con manos temblorosas. El aire fresco de la noche entró de golpe, pero el olor a gas seguía atrapado en las cortinas y el techo alto. Saqué a mi madre al porche. La senté en el suelo, apoyada contra una de las columnas de madera. Quédate aquí, mamá, no te muevas. Corrí hacia el lateral de la casa. Necesitaba llegar a la llave de paso para cerrarla antes de que la concentración de gas fuera crítica, pero Esteban ya estaba allí. Había roto la tapa de seguridad de la tubería principal. Tenía una llave inglesa en el suelo. El silbido del gas escapando era ahora audible. Él estaba de pie junto a la fuga, jugando con el mechero, abriéndolo y cerrándolo. Clic, clic, clic. No te acerques, Valeria, advirtió. Un paso más y dejo caer la llama. Esteban, mírame, dije, tratando de bajar el tono, intentando usar la psicología que Fernando me había sugerido. Estás asustado, estás herido, pero esto no va a arreglar nada. Vas a ir a la cárcel por asesinato, no por fraude. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida en una celda por una casa? No es por la casa, dijo él, y sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Es por cómo me miraste como si fuera basura. Me miraste como si nunca me hubieras querido. 12 años, Valeria. Te di los mejores años de mi vida. Me engañaste con Elena, Esteban. Me robaste el dinero de mi madre. Intentaste estafarme con facturas falsas. ¿Cómo quieres que te mire? Lo hice por nosotros. Gritó, y la llama del mechero se agitó peligrosamente cerca de la tubería. Quería asegurar nuestro futuro. Tú estabas tan obsesionada con tu madre que te olvidaste de que tenías un marido. Yo era el segundo plato en mi propia casa. Ese no es el problema de mi familia, ¿te acuerdas? Le devolví sus propias palabras, aunque sabía que era arriesgado. Tú decidiste que no éramos tu problema. Ahora afronta las consecuencias como un hombre, no como un cobarde con un mechero. En ese momento, las sirenas de la policía empezaron a escucharse a lo lejos. Las luces azules y rojas empezaron a reflejarse en las ventanas de los vecinos. Esteban entró en pánico. Miró hacia la calle y luego hacia la tubería. Su mano empezó a temblar violentamente. No te acerques, gritó de nuevo. Tira el mechero, Esteban. Por favor, no lo hagas. Él miró el mechero.
miró la casa. Luego me miró a mí. Por un segundo, vi al hombre del que me había enamorado, al Esteban que solía traerme flores y que me prometía que envejeceríamos juntos. Pero esa imagen se borró rápido, reemplazada por la máscara de odio y desesperación. Dile a tu madre que gane ella, susurró. Esteban soltó el mechero. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el objeto plateado caer hacia el suelo, hacia la nube invisible de gas que rodeaba la llave de paso. Me lancé hacia atrás, cubriéndome la cabeza con los brazos. Hubo una explosión, pero no fue el estallido masivo que esperaba. Fue un fogonazo azul, un rugido de aire caliente que me lanzó contra el césped. El gas que se había acumulado fuera se incendió de golpe, creando una llamarada que subió por la pared lateral de la casa. Esteban estaba gritando. El fuego le había alcanzado la ropa y los brazos. Corría por el jardín como una antorcha humana. Me levanté, aturdida. Los oídos me pitaban. Vi a los policías saltar de los coches con extintores. 2 oficiales se abalanzaron sobre Esteban, tirándolo al suelo y cubriéndolo con una manta ignífuga. Otros 2 corrieron hacia la llave de paso, que ahora era una columna de fuego, para cerrarla con herramientas especiales. Yo corrí hacia mi madre. Ella estaba en el porche, con los ojos muy abiertos, temblando. La abracé con todas mis fuerzas. «Estamos bien, mamá, estamos bien». El fuego fue controlado rápidamente. La estructura de la casa sufrió daños en la fachada lateral y la cocina quedó ahumada, pero no se quemó por completo. El gas acumulado en el interior no llegó a deflagrar porque el fuego se originó fuera, consumiendo la mayor parte del combustible antes de que pudiera entrar una chispa al interior. A Esteban se lo llevaron en una ambulancia, bajo custodia policial. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo. Pasé el resto de la noche en la casa de mi hermana Clara. No podía volver a mi hogar, no hasta que los bomberos dieran el visto bueno y el olor a miedo se fuera de las paredes. Al día siguiente, Fernando vino a verme. Traía noticias. Esteban va a sobrevivir, dijo Fernando, sentándose en la cocina de Clara. Pero su situación legal ha pasado de grave a terminal. Intento de homicidio, intento de incendio provocado, quebrantamiento de medida cautelar y daños a la propiedad. No va a ver la luz del sol en 20 años, Valeria. ¿Y Elena?, pregunté. Elena ha declarado todo. Ha entregado grabaciones de voz donde Esteban detalla el plan para quemar la casa. Al parecer, él la grabó a ella también para chantajearla si se arrepentía. Ha sido su propia paranoia la que lo ha hundido definitivamente. Me quedé en silencio, mirando mi café. Debería haberme sentido triunfante, pero solo sentía un vacío inmenso. Había perdido mi casa, mi matrimonio y casi pierdo a mi madre en una sola noche. Valeria, ¿hay algo más?, dijo Fernando, bajando la voz. El banco ha bloqueado todas las cuentas de Esteban por la investigación de fraude. Han recuperado los $15,000 que te robó. Te los devolverán la próxima semana. Gracias, Fernando. Úsalos para pagar los arreglos de la casa. Quiero que quede exactamente como estaba antes de que él pusiera un pie en ella. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, literal y emocionalmente. Arreglé la fachada de la casa. Cambié la cocina por una nueva, más moderna y luminosa. Pinté todas las habitaciones de colores claros. Mi madre se instaló de nuevo en su cuarto. Su salud seguía siendo frágil, pero la paz que reinaba en la casa parecía haberle dado una prórroga. Clara venía todos los fines de semana. Pedro, su marido, me ayudó a instalar un sistema de seguridad de última generación, con cámaras y alarmas conectadas directamente con la policía. Ya no tenía miedo de los ruidos nocturnos. Un domingo por la tarde, estaba sentada en el jardín con mi madre. Ella estaba en su silla, disfrutando del sol. De repente, me miró y me tomó la mano. Valeria, dijo con esfuerzo. Dime, mamá, eres una mujer fuerte. Perdón por el drama. Me reí, sintiendo un nudo en la garganta. No fue tu drama, mamá. Fue el mío por elegir al hombre equivocado, pero ya está solucionado. Recibí una última carta de la prisión hace un mes. Era de Esteban. Decía que me perdonaba por haberlo denunciado y que esperaba que algún día pudiéramos hablar de nuestro futuro. No la terminé de leer. La quemé en la chimenea nueva de la sala. Lo que Esteban nunca entendió, y lo que muchos hombres como él nunca entenderán, es que una mujer puede aguantar mucho por amor, pero nada por falta de respeto. Mi familia, con todos sus problemas, sus enfermedades y sus dramas, es lo más valioso que tengo. Y si protegerlo significa quedarme sola en una casa reconstruida, entonces que así sea. Hoy, mi vida es tranquila. Trabajo desde mi despacho, cuido a mi madre y disfruto de los pequeños momentos. La casa de mi abuela vuelve a ser un refugio. Ayer, un hombre de la empresa de servicios vino a revisar la caldera. Cuando terminó, me miró y me dijo,
Tiene usted una casa preciosa, señora. Se nota que la cuidan con mucho cariño. Le sonreí, le pagué y cerré la puerta con el cerrojo. No necesito que nadie más me lo diga. Yo sé lo que me ha costado cada ladrillo y cada centímetro de este hogar. Y sé que, por fin, estoy a salvo. El drama de mi familia sigue siendo mi prioridad, y mi vida, por fin, es solo mía.